Amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que esté todo bien, porque hoy vamos a hablar de un tema bastante selvático. ¿Por qué? Porque seguimos con la Semana Rara en la Máquina de Pensar, todos somos raros. Este es el episodio 21, se llamó, en su momento lo llamamos La piel de Sama. ¿Por qué? Porque tuvimos a la escritora argentina Selva Almada haciendo el diario de filmación de una película que se llamó Sama y que estaba basada en una novela. A su vez está con nosotros Mercedes Estramil, van a oír a Mercedes, pero arranca la música de Dani López. Bueno, voy a hacerles una zambita. Hablamos de tantas cosas contigo en tan poco tiempo. Hablamos de tantas cosas como si hablara el viento. Te vi volando tan alto que quise seguirte el vuelo. Te vi volando tan alto y el vuelo se me hizo adentro. Te vi volando tan alto y el vuelo se me hizo adentro. Algo vine a buscar, algo me dejó, algo del corazón quedó contigo, mi viejo. Algo del corazón quedó contigo, mi viejo. Hoy un grillito cantando en medio de un aguacero. Hoy un grillito cantando para acunarme en mi sueño. Hoy un grillito cantando para acunarme en mi sueño. Algo vine a buscar, algo me dejó, algo del corazón quedó contigo, mi viejo. Algo del corazón quedó contigo, mi viejo. Algo del corazón quedó contigo, mi viejo. Esa era la zamba para el mano. Bueno, esa está en un disco de Sacuario. Ahora viene La Vida a la Flor, que es una canción que todavía no tiene disco. Tú eres la flor de mí, la flor que vive aquí, en el brocal del pecho, ese rincón que guardé para ti. Ay, vidita, fue así cuando yo me perdí a la sombra de un ceibo, vida, y mi amor se prendó de ti. Amalaya la lluvia, riegue de amor nuestro sino. Ay, ojalá que el viento te traiga siempre conmigo. Flor de Anaí, dama del Isirí,
florece silvestre frente al rumor del sauce del giro. Cántame una canción que arrulle mi corazón. Zambita y en sus versos dame un gualicho de cebo. Amalaya la lluvia riegue de amor nuestro sino. Ay, ojalá que el viento te traiga siempre conmigo. Amalaya la lluvia riegue de amor nuestro sino. Ay, ojalá que el viento te traiga siempre conmigo. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer un sacrilegio. Allá hice varios, hice una samba y una vidala de atorrante y atrevido que soy, y que son semi-zambas y semi-vidalas, Buenos Aires. Y era un atrevimiento, un sacrilegio mayor, que es con una canción del dúo Gardel-Razzano, que en realidad es de Salinas y Razzano. Salinas era un mexicano. Y bueno, esa canción re linda que, un poco revisando archivo gardeliano, me encontré con esto y dije, upa, ¿por qué no faltarle el respeto? Y dice así, mirala como se llama. Mírala cómo se va, ay de mí. Y dijo que me quería. Mírala cómo se va, ay de mí. Y dijo que me quería. Si se habrá olvidado ya, ay de mí, del amor que me tenía. Mírala cómo se va. Si ya te vas y me dejas, ay de mí, yo no me quiero quedar. Si ya te vas y me dejas, ay de mí, yo no me quiero quedar. Aunque sea en la memoria, ay de mí, tú me tendrás que llevar. Mírala cómo se va. Supuesto que ya te vas, ay de mí, solo una cosa te pido. Supuesto que ya te vas, ay de mí, solo una cosa te pido, que no bebas de aquella agua, ay de mí, de la fuente del olvido. Mírala cómo se va.
Bueno, sacrilegio hecho, canto una canción más, no quiero jorobar mucho, que toma un ritmo del asunto. Y bueno, gracias por la escucha. Bueno, esta es una canción que voy a tratar de que me salga de mi disco nuevo, The Kingdom of Me. Y bueno, es un invento, quiso ser una especie de guayno folky. No sé si salió. Se llama The Realm of the Soul. Warm lights, cold steel, paradise made in a factory. TV shows go on endlessly. Human nature is a mystery. Where I go, I don't know. While I'm resting on my pillow, I can't stop moving on. While I'm drifting on my own, in the realm of the soul, I'm lost. Dark night, soft winds, I'm an atom in this universe. There is something I must know, but I don't. It's so hard to sleep when you are not awake. Where I go, I don't know. While I'm resting on my pillow, I can't stop moving on. While I'm drifting on my own, in the realm of the soul, I'm lost. Where I go, I don't know. While I'm resting on my pillow, I can't stop moving on. While I'm drifting on my own, in the realm of the soul, I'm lost. Bueno, seguimos ahora con la segunda parte de Todos Somos Raros. La idea de juntar a Selva con Mercedes Estramil surgió, ustedes saben, siempre estamos buscando nuevos temas en el ciclo Todos Somos Raros, y me pareció interesante, por un lado, el artículo que había hecho en El País Cultural Mercedes Estramil, donde vinculaba la novela Sama de Antonio Di Benedetto con la película de Lucrecia Martel, con el libro que generó esa película, que es El mono en el remolino, que son notas de rodaje de Sama de Lucrecia Martel, pero notas no un diario de rodaje, sino más bien una especie de crónicas poéticas, ¿no? Poéticas de momentos del rodaje o cosas que ella vio a lo largo de esa filmación. Entonces, la idea es hablar de Sama desde estos tres puntos de vista. No sé si quiere arrancar Mercedes. Yo lo primero que le preguntaría a Selva, ya estuvimos hablando en la máquina de pensar, y tenía una pregunta que es muy fuerte, se me parece, que es la siguiente. ¿Vos alguna vez pensaste que ibas a estar vinculada a la novela Sama de Antonio Di Benedetto? Bueno, buenas noches primero, buenas tardes, no sé. Y gracias por la invitación, Pablo, gracias Mercedes por acompañarnos. No, la verdad que no. Yo había empezado a leer la novela Sama hace muchos años y la había abandonado. No sé, ahora cuando la retomé muchos años después no entendía por qué la había abandonado, porque tiene una de los comienzos más lindos de la literatura, por lo menos latinoamericana. Pero bueno, se ve que no sé por qué la abandoné en ese momento, hace, 20 años atrás. Y me acuerdo que después se la presté a un amigo, que vinimos acá a Uruguay de vacaciones, éramos varios, y él la empezó a leer acá. Y estaba fascinado y me decía, no entiendo cómo tenías en tu casa esta novela y no la leíste. Yo le dije, no, la empecé, pero no sé, no me entusiasmó.
y bueno, y él lo veía tan apasionado leyéndola, que después cuando me la devolvió dije, bueno, tengo que leer Sama. Y la empecé desde la primera página y me arrebató. O sea, no sé, pero bueno, los libros a veces tienen esas cosas, ¿no? Que a veces los empezás en un momento que no es para ese libro. Y no te funciona. Y me encantó, claro. Después cuando volví a leerla y un poco también estimulada por lo mucho que le había gustado a este amigo, me encantó. Que así funciona la literatura también, ¿no? También, ¿no? ¿No? Como por contagio. Exacto, que te puede funcionar o no funcionar un libro en determinado momento. Sí. Una cosa que a mí siempre me fascina es que ninguno de nosotros ha leído los mismos libros en el mismo orden, ¿no? Y aunque hubieran dos personas que hubieran leído los mismos libros en el mismo orden toda su vida, lo cual es bastante difícil, creo yo que igual harían lecturas distintas, ¿no? Pero en general nadie ha leído los mismos libros en el mismo orden. Y el entusiasmo, Sama, hay que decirlo, fue una novela, está considerada una de las grandes novelas latinoamericanas, obviamente de Argentina es una novela mayor, que en su momento tampoco tuvo mucho brillo, porque era un hombre del interior de Argentina, claro, en Buenos Aires. Claro. En realidad la novela creo que se publicó a fines de los 50. 56. Y después le dieron bastante visibilidad a Saer, o sea, la generación esa de Saer, porque, o sea, Saer, no me acuerdo cómo le llegó la novela a él, la leyó, se fascinó y empezó a hacer como una especie de evangelización entre todos sus amigos y allegados de esta novela de Sama, al punto que un director de cine, que fue el primero que estuvo a punto de llevar la novela al cine, fue a raíz, era amigo de Saer, y Saer les daba a leer la novela esta, les recomendaba mucho esta novela, y bueno, y el tipo se fascinó y fueron a conocerlo a Di Benedetto y él a pedirle permiso para adaptar la novela, que Di Benedetto estaba contento. Di Benedetto también era un tipo muy vinculado al cine, escribió guiones y era crítico de cine. Y bueno, finalmente empezó en los 80, creo que hubo 2 semanas de rodaje de la película en Paraguay, y bueno, todavía estaba Stroessner, y fue muy complicado y finalmente abandonó el proyecto y se volvió a Buenos Aires. Sarkis era el director. Sí, Sarkis. Vos sabés que por época la novela podría estar bien dentro de las novelas del boom, ¿no? Claro, o sea, no tuvo esa suerte. Y cuando hace un momento vos decías que hablabas del comienzo, ¿no? Tan bueno que tiene Sama. Tiene algo mejor que el comienzo, que es el final. El final de Sama es un final que es antológico. O sea, esas 2 líneas finales, esa conversación entre el niño y entre Sama, que ya está derrotado por la vida, ¿no? Y que lo único que conserva es eso de lo que se habla en la novela y en la película, que es la conquista de la permanencia. Lo único que él logra, ¿no? Una permanencia terrible. No les voy a aguar el pastel diciéndoles cómo termina, sí, pero realmente termina de una manera trágica, pero con un diálogo. Vos sabés que a mí cuando llegué al final me dio la impresión de que ahí se ponía más buena la novela, que tenía que haber seguido. No, termina bien, pero, tiene que terminar ahí. Yo quiero contar el inicio que ella dice, porque el inicio es importante por ejemplo, para saber por qué le pusiste el mono en el remolino, ¿no? Sí. El inicio de Sama. Sama es una novela que transcurre en la época colonial, transcurre, digamos, en el Imperio Español, y acá, en estas tierras, era todo español, todo parte del Imperio Español, y transcurre en Asunción. Sama es un funcionario de la inmensa burocracia del Imperio Español y está en el muelle esperando que lleguen noticias, ¿no? Que lleguen noticias. Él está esperando que venga un ascenso, un traslado, en fin, nos enteramos después. Y está en el muelle y lo que ve es un mono que está muerto, ahogado, y que las olas lo hacen golpear una y otra vez contra el muelle, ¿no? ¿Por eso le pusiste el mono en el remolino? Sí, porque es una de las primeras imágenes del libro. Que Lucrecia Martel no recoge que no está en la película. No está en la película. No está en el muelle ni nada, él está en la playa.
Sí, pasa que, bueno, nada, cuando yo empecé a releer la novela, cuando me llamaron para este proyecto, nada, volví a leer esa escena porque bueno, es un poco medio un símbolo de lo que se va a contar después en la novela, que es esta cosa de la espera eterna y esta sensación de haberse quedado como suspendido en un tiempo y en un lugar, ¿no? Que es lo que le pasa a Diego de Sama. Y entonces él ve este cadáver de mono girando y que no puede como salir de ahí. Y bueno, y dice algo así como, ay, así estábamos el mono y yo, entre que nos íbamos y no, o algo por el estilo. Y bueno, dije, le voy a poner al libro, o sea, al libro le voy a poner El mono en el remolino, que es, bueno, esta escena que a mí me parece tan hermosa y tan poética, como para también linkearla de alguna manera con la novela de Di Benedetto, de la que no hay nada en el libro. O sea, el libro tiene más que ver con el rodaje de la película que con la novela de él. Pero cuando yo estuve en el rodaje, estaba el mono, había un cadáver de mono y se iba a rodar esa escena, o por lo menos es lo que yo había entendido. Yo vi el mono porque en una de las era un muñeco, no, era un muñeco, era de efectos especiales. En una de los viajes que yo hice me tocó compartir la habitación con una chica de utilería y el mono estaba, yo estoy segura de haberlo visto. Entonces yo me fui convencida yo no estuve todo el rodaje, sino que fui algunos días nada más, convencida de que la escena del mono iba a estar, porque además es como emblemática de la novela. Capaz que había quedado muy prolija y por eso la sacaste. Quizá, viste, sí, lo que decir. No, eso digo porque hay una escena de la que vos hablás que dicen que la ruedan de vuelta, sí, porque quedó muy prolija y se ve que a Martel no le gustó eso. Y bueno, nada, después, o sea, terminó el rodaje, se hizo la película, se editó y tal, y yo no la vi hasta que la vi en la Van Premier, no la vi antes a la película. El libro yo lo había terminado hacía como casi un año antes, lo había entregado. Y una de las primeras entrevistas que me hacen por el libro, unos días, una semana antes de que se estrenara la película, pero bueno, obviamente quien me entrevistaba ya la había visto, una de las primeras preguntas es ¿por qué le pusiste el mono en el remolino si esa escena no está en la película? Así que bueno, yo me enteré, el libro ya estaba en la imprenta, así que ya se había impreso. Ahora, yo me muero por hacerte algunas preguntas, ¿no? Porque así como en mi planetario de directores, ¿no? Así de directores posta, entre los raros, ¿no? Los que me gustaría alguna vez conocer, están Lynch en el horizonte así anglo, ¿no? Está Takeshi Kitano dentro de los asiáticos y está Lucrecia Martel dentro de acá de lo que es el sur, ¿no? ¿Cómo es, digamos, trabajar con ella? ¿Es tan rara como pueden dar a entender sus películas, o tan extravagante, o tan exquisita? ¿Cuál es tu impresión? No, a mí lo que me impresionó mucho de el amor que, bueno, yo solo en el único texto que dedico a hablar de ella, lo digo, o sea, a mí me impresionó mucho el amor que la acompañan desde su primera película, muchos de ellos, el amor que sienten por Lucrecia como incondicional, porque no es más que respeto, digo, porque el respeto también siempre implica un poco de distancia. Yo esto lo veía como amor, o sea, mucho amor por ella, que también era retribuido por ella. O sea, Lucrecia es una persona muy amorosa. Se habla mucho, no es que es, bueno, parate acá y hace esto. O sea, charlan mucho las escenas, yo lo veía, veía que sé que habían ensayado en Buenos Aires, después ahí las charlaban a las escenas que a veces se hacían muchas veces, se repetían varias veces. Y eso me impactó mucho porque también, yo la admiro un montón y me encantan sus películas y siempre tenés un poco la fantasía de cuando va a ser una persona terrible, ¿no? O que va a estar a los gritos, ¿viste? No sé, como esas fantasías que uno se hace de los directores de cine. Y la verdad es que no necesitaba levantar la voz para decir las cosas, ni como de mucha humildad y mucho respeto por el trabajo del otro.
Aquí en El mono en el remolino, Selva Almada no habla solo de rodaje, sino que son como estampas, y en un momento solamente en un momento habla de Lucrecia Martel y dice lo siguiente: Lucrecia Martel viste ropas claras, una camisa blanca de mangas largas con los puños enrollados hasta el codo, que deja ver las manos huesudas, las muñecas finas, los brazos pecosos, un pantalón cargo todo embarrado y botas de caucho, de caña alta. Un sombrero de paja le echa un poco de sombra en la cara, sobre los anteojos, sobre el pelo suelto, ondulado, rubión y largo. Nunca levanta la voz, pero cuando habla todos la escuchan. De a ratos prende un cigarro y fuma, soltando un humo espeso que tarda en terminar de salir de la boca y perderse en el aire. Los com, que son los indígenas de la zona, los com, que eran los tapes, los antiguos tapes, ¿no? Los com la respetan. El equipo técnico y los actores la aman. Ella se mueve en ese arco de amor y respeto con delicadeza y cuidado. Parece una exploradora del siglo XIX o un ave rara del siglo XXI. Esto que acabo de leer estaba muy cuidado, pero en otros momentos hay como un cierto hasta descuido en el sentido de, por ejemplo, no descuido, sino de nota, de apunte. Por ejemplo, Daniel Jiménez Cacho es el único de los actores que participó en todas las jornadas del rodaje. 2 meses y medio siendo Diego de Sama. Cuando leyó la novela, Jiménez Cacho se enojó con el personaje. ¡Qué tipo gris! ¡Qué aburrido! ¿Cómo vas a hacer una película con un tipo así? Sí, bueno, yo entrevisté a mucha de la gente que trabajaba en la película. Lo entrevisté a él y la entrevisté a Lola Dueñas. Él estaba fascinado, digo, era como un trabajo, quizás su trabajo más importante, por lo menos hasta ese momento. Y efectivamente fue el único actor que estuvo los 2 meses, y todos los días tuvo escena, ¿no? Porque los otros, bueno, iban, venían, pero él estuvo realmente toda la filmación, y todos los días, no es que estaba en el lugar, porque todos los días tenía escenas, tenía que trabajar. Pero bueno, cuando yo le hice la entrevista, que fue después del rodaje de la película, él me dijo eso, y que él tenía mucha ilusión de trabajar con Lucrecia Martel, porque le encantaba y le gustaban sus películas, y que cuando ella lo llamó y le dijo, bueno, es para ser el protagonista de esta novela, le pasó la novela de Di Benedetto, a él le pasó eso, como diciendo, ¿por qué alguien quiere hacer una película? Porque de verdad el personaje de Diego de Sama en la novela es muy irritante por momentos, ¿no? Sí. Porque es un tipo que está ahí quejándose todo el tiempo de todo, que ¿no? No sé, es mezquino, sí, es un tipo... Es medio impresentable. Sí, es un tipo medio impresentable y como es como Kafka en el Paraguay, ¿no? En el Paraguay colonial, sí, es así, es Kafka en el proceso. Entonces, claro, él no entendía por qué, o sea, qué gracia le veía hacer una película con un protagonista así. Yo de las entrevistas también trataba de sacar las cosas que a mí me parecía que generaban interés, como cosas más al pasar, más del detrás de escena, que era un poco la idea del libro, ¿no? Y de estos textos. Mercedes hiciste un artículo muy importante en torno a esto. Esta novela, Sama, está dedicada, tiene una dedicatoria increíble. A las víctimas de la espera. A las víctimas de la espera, ¿no? O sea, es una cosa que, la única dedicatoria que me quedó grabada, ¿no? Porque todos somos víctimas de una espera en algún momento de nuestra vida, que no le deseo a nadie, pero a las víctimas de la espera. Bueno, de hecho estamos esperando la muerte todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, no, pero lo peor es cuando estás enganchado, como Sama, que estás enganchado en un laberinto que podría salir de ese laberinto, pero él quiere continuar porque cree que va a salir de alguna forma, ¿no? Pasa que la espera no depende de lo externo, depende de uno, exacto, de lo interno. La espera es interna siempre. Y vos lo vinculás con otra novela que sí tuvo éxito en su momento, que es de esos años, que es El coronel no tiene quien le escriba, que es también un señor que está esperando y que casi se muere esperando. Sí, que igual el coronel tuvo el éxito que le dio la trayectoria siguiente de García Márquez, ¿no? Porque el coronel es anterior a 100 años de soledad, y García Márquez despega un poco con 100 años, ¿no? Pero es cierto, esas novelas se parangonan muy bien, y se parangona también con El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, donde también hay un oficial que está esperando. Sí, eso es lo que me parece, digamos,
fascinante de la novela, porque si bien el personaje de Diego de Sama es un personaje poco empático, ¿no? O sea, uno no puede empatizar con Diego de Sama, uno termina detestándolo en cada pequeña situación que ejecuta, ¿no? Y que en eso el actor mexicano me parece que da pero muy bien el tipo físico, ¿no? Y muy bien cada gestualidad que tiene. Pero sí uno empatiza con la situación, o sea, uno empatiza con la desgracia de Diego de Sama, que está esperando no se sabe qué, y que en esa espera se mueve. Está un traslado, pero claro, pero es que es más que el traslado, sí, o sea, sí. porque en realidad el tipo está bien, no solo como el mono, está también porque hay otra metáfora, también, pero está como los peces esos que son rechazados por el elemento al que pertenecen. Él también se siente rechazado, que es además el doble rechazo, porque hay que ubicarlo en la época, el personaje también es el rechazo digamos, del criollo, porque él es criollo, que obedece a la corona española, pero que la corona en realidad lo está ninguneando. Claro. Bueno, pues digo, se están como burlando en realidad de él, ¿no? Sí. Entonces, digamos, es un personaje tremendamente desgraciado, y uno no empatiza con él como persona, pero empatiza con su desgracia. Claro. Entonces me parece que hay una escena increíble que es como mágica, no sé cómo la hicieron, que es cuando Diego de Sama le va a pedir al gobernador que haga una nota, una carta al rey para que pidan el traslado, ¿no? Y el gobernador se la va rechazando, la va tirando para adelante, hasta que al final vamos a hacer la primera carta, es importante que esté bien redactada. Y entonces él dice, la primera, ¿por qué? Y porque la primera carta el rey nunca la contesta la segunda al año. O 2 años, le dice. O a los 2 años. Y entonces cuando hace eso, aparece una llama, una vicuña. En la película. Sí, en la película aparece al lado de él y los dos miran así. Tanto la llama como Diego de Sama miran como no pudiendo creerlo, ¿no? Y yo no sé cómo lo hizo, pero es una cosa increíble. Esa escena es... Pero tiene muchas con esas cosas de animales que aparecen como medio que no sabes qué, pero que, bueno, que genera un efecto visual y simbólico muy y la idea de la naturaleza, o sea que estás en el Imperio Español, pero estás en Asunción y entran caballos, entran llamas. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me gustó mucho de la película y de la, digamos, de lo que ella, de la adaptación que hace ella de la novela, es que el lugar es como un no lugar, es digo, un no lugar, sí, es sí. Como no hay decorados, digamos, españoles, no claro, hay no es lo que cuadro, cualquiera nada. podría esperar de una película de época. Sí, o sea, no tiene no sé si te acordás, por ejemplo, el personaje femenino, el que hace, ¿cómo se llama? ¿Pero las dueñas? Sí, pero el personaje, ¿cómo se llama? Piñares de Luenga, como es Luciana Piñares de Luenga. El personaje de Luciana, que está, o sea, siempre toda medio desarreglada, como en un momento parecería que tiene piojos, porque se rasca mucho, sí. O sea, como también que es eso que nunca se muestra en las películas, y que así debería... en las paredes, o sea, ella está muy bien, un vestido espectacular. Sí, pero todo sucio, pero las paredes como abandonado. Están desnudas, sí. o sea, no hay un cuadro, las ventanas no tienen una cortina, sí, o sea, sí. nada que indique... a mí me hizo acordar las películas de Pasolini, cuando Pasolini filmaba películas en Grecia, por ejemplo, y los tipos estaban como vestidos como griegos, pero después era campo, no había nada más, no había absolutamente... Claro. O el Evangelio según San Mateo también estaba Cristo ahí, pero no había nadie. Ahora, eso tiene que ver con el estilo también de Lucrecia Martel, que se nota también en las demás películas, porque digo, no es realismo, o sea... Claro, no es no es realismo en estado puro. No, ni es documental. Exacto, en el sentido de que no le interesaba recrear esa época, sino como una imaginación literaria, digamos, que también Di Benedetto lo dice, o sea, como dice él, yo no leí libro de historia para escribir Sama, como que lo escribe, lo imagina, o sea, con 2 o 3 datos que por ahí sí son reales. Después él imagina su propia colonia, imagina cómo era Asunción en ese momento, y lo imagina este personaje ahí. A mí me hizo acordar incluso en algunas secuencias, como por ejemplo esas, las primeras, ¿no? Cuando está el niño que lo van cargando y el niño va haciendo el relato ese que aparece al comienzo, ¿no? Diciendo el corregidor, Diego de Sama, no sé qué. Me hizo acordar a esos climas como tarkovskianos, ¿no? Como el director ruso. Sí, tiene esa cosa que está como, no sé, que es más entre onírico, real, ¿no? Que está como tratando de captar el alma de los personajes en el fondo y su conflicto íntimo, más que una situación real. Sí, cuando llegan, por ejemplo, esos personajes a una playa, la playa es
absolutamente desierta, no hay nadie, no hay nada, y es una cuestión como muy existencial, ¿no? O sea, Sí, todo, o sea, no sé, los peinados que tienen, por ejemplo, los indios, las pinturas que tienen en el cuerpo, son todas cosas que las uñas que, digamos, pintadas me llamaron la atención. Sí, de los las hombres. uñas pintadas de Sí. los hombres y de esos colores tan Bueno, por eso estridentes. también hay cosas, viste, que corridas a propósito, que al final no me acuerdo si eso está, pero estaba en el guión de ponerle que no sé, en un momento, no sé por qué, se habló, o el personaje de Luciana tenía medias de nylon o algo así, como medias finas, y era, bueno, era algo absolutamente que fuera de época, digamos, porque anacrónico. O sea, al final no me acuerdo si después eso está en la película, no, pero digo, hay muchas cosas anacrónicas puestas a propósito, justamente para romper con esa idea de realismo. O de película histórica, porque la novela tampoco es una novela histórica. hay una pregunta muy cholula que te voy a hacer, es que es esta, que es que se decía que la novela estaba maldita, porque hubo dos intentos de llevarla al cine, ¿no? Uno no se llegó ni a prosperar y otro empezó el rodaje, como contaste, y fracasó. Y en el caso de Lucrecia Martel parece que, bueno, era algo muy postergado, porque ella había querido hacer el Eternauta antes y también había fracasado, no consiguió financiación. Y bueno, cuando está en Sama, está haciendo todo esto, parece que se enferma y se planteó que no se sabía si iba a terminar o no. ¿Sabes algo? ¿No? Lo leí, pero no aclaraba, digamos, como que fue muy costoso el terminar. Bueno, sí fue como un proyecto muy largo, porque, digo, hasta ella tenía este proyecto, primero, no sé, creo que su productora en ese momento era Lita Stantic, pero después como que Lita se bajó del proyecto, y ella lo tuvo muchos años dando vueltas hasta que aparecieron estos productores que son muy jóvenes, los de Rey Cine, y ellos sabían, la admiraban un montón y sabían que ella tenía en carpeta ese proyecto, y un poco se tiraron el lance de ofrecerle, producirle la película, y bueno, y ella agarró viaje porque hacía además mucho tiempo que lo tenía ahí, y era un proyecto que nadie, digo, era un proyecto tan ambicioso que también bueno, requería de mucho arrojo acompañarla en ese proyecto, y estos productores, ellos mismos lo dicen, pues de entusiastas y jóvenes que son, se dijeron, seguro que nos dice que no, pero se tiraron el lance y ella les dijo, buenísimo, empecemos a trabajar. Así que fue un proyecto que sí, como con muchas dificultades y que le llevó mucho tiempo realizar. Después se sumó Pedro Almodóvar. Sí, después hay un montón de productores, sí, hay muchos productores de otros países. También sí, hay muchísimos productores, pero bueno, los productores, digamos, verdaderos, los que la estuvieron con ella todo el tiempo y estuvieron en el rodaje y todos son dos chicos argentinos que tienen esta productora muy chica, muy nueva. ¿Querés decir algo, Mercedes? No, yo te quería preguntar, ¿por qué el libro al final, qué fue lo que te decidió a cortarlo así, a no hacerlo? Porque yo dije, ¿por qué no lo hizo más? ¿Por qué no puso más anécdotas? ¿Por qué tan breve? Sí, ¿por qué no pusiste más cosas? ¿Por qué decidiste editarlo así? ¿Por qué el recorte? ¿De dónde te surgió? No, porque yo la verdad que no sabía qué libro iba a ser, o sea, como me invitaron y era muy abierto, o sea, era andá al rodaje y después escribí el libro que tengas ganas de escribir, lo cual era como, bueno, podés hacer cualquier cosa, qué sé yo. El poder hacer cualquier cosa también, lo que parece, al principio te parece buenísimo, podés hacer cualquier cosa, después cuando te sentás a ver qué es lo que haces, es como, bueno, un abismo, podés hacer cualquier cosa, no sabes qué. Entonces pasé por varias ideas del libro, o sea, en una primera idea quería vincular más la novela Sama, a Di Benedetto con la versión que había hecho Lucrecia, con el intento ese de Sarkis que conté hace un rato, pero bueno, qué sé yo, traté de contactarme con el hijo de Sarkis, porque Sarkis murió hace unos años, que me habían dicho que además tenía material de la película,
nunca me dio pelota. Después encontré a uno de los guionistas, que es en realidad un director de cine, pero bueno, alguien que había trabajado en el guión con Sarkis. Me lo mostró porque todavía tenía una copia, pero bueno, con lo que tenía la verdad es que no me alcanzaba para hacer un libro que tuviese sentido, no sé, hablar de los dos rodajes. Después pensé en un libro de entrevistas, porque para eso había hecho un montón de entrevistas durante el rodaje. Después, cuando empecé a desgrabar las entrevistas, me di cuenta que de repente tenía 30 páginas y había 2 párrafos que estaban, 2 cosas que estaban buenas, y después qué sé yo, como que me fui encontrando con que las ideas por ahí que yo tenía no estaban tan buenas, o si las empezaba a hacer dejaban de entusiasmarme. Y ahí fue que bueno, yo había tomado algunas notas durante las visitas y empecé como a revisar eso y a escribir a partir de eso y a partir de cosas que sacaba de las entrevistas que me interesaban, pero no como una entrevista, sino como alguna anécdota, como esto de Jiménez Cacho, que por ahí es una entrevista de 1 hora o 1 hora y media, y lo que me pareció novedoso que me dijo fue eso, o interesante fue eso. Y bueno, y ahí empecé a escribir estos textos. Eran un poco más largos al principio y después los fui recortando. Ahí como que se me apareció una idea más de decir, bueno, es un libro de alguna manera basado muy entre comillas en el rodaje de una película, entonces como un poco de esta idea de fotograma, ¿no? De textos muy breves y quietos que contaran así como un minuto, un pantallazo de cosas que a mí me habían interesado. Y después yo, la verdad es que a mí me gusta el cine, pero como una espectadora bastante común, no soy una especialista, ni soy cinéfila, ni me interesa mucho cómo se hace el cine. O sea que tampoco contar cosas más técnicas, como eran las cosas que menos me interesaban. Por ahí era, bueno, verla trabajar a ella en algunos momentos, pero después cómo hacía el sonido. No sé, no eran cosas que no digo que no sea interesante, no eran cosas que no estaban dentro de mi panorama. La conquista de lo inútil de Werner Herzog, que es el realizador alemán. Pero ese es un diario de filmación. De Fitzcarraldo. No, pero hay muchos momentos que yo que sé, él te dice, se escaparon las gallinas y no sé qué, te cuenta todo eso, y que no tienen nada que ver, o hay unos señores que están protestando y él te cuenta solo fragmentos que son muy intensos todos. Incluso a mí me cansó un poco, pues muy intenso, porque son todos, y me recordó el estilo, digamos, de esto, de tratar de buscar detalles nada más, no hablar nunca del conjunto. A mí lo que me pareció que tenía como mucha unidad poética tu libro, o sea, en sí mismo, como que no está tan dependiente de la película, o sea, que tiene como una unidad en sí mismo que funciona como tu narrativa. Se puede leer sin haber visto la película. Exactamente. Sí, incluso porque tiene, no sé, me llamaron la atención algunos insertos que tiene, que también te quería preguntar a ver por qué los habías puesto. Por ejemplo, lo de la quinceañera, ¿no? Que yo cuando vi eso dije, y esto, a ver, ¿cómo leemos esto, ¿no? ¿Cómo leemos ese inserto que no tiene que ver con la película? Y qué fue lo que, es horrible preguntarle a alguien qué quiso decir con lo que escribió, ¿no? Pero qué quisiste decir con lo que pusiste. Hay un relato cuando están en el hotel de una muchacha que se está sacando fotos y que le dicen, le hacen la mamá y la tía o no sé quién, la madrina, no sé qué, le hacen indicaciones, movete, ponete así, ponete de la otra manera, ¿no? ¿Y qué peso tiene eso en las notas de rodaje de Sama? No sé, me parece, porque o sea, lo vi cuando pasaba y me, no sé, esta cosa que es como muy rara porque, o sea, vos sabés que están filmando una película que es una película súper importante, o sea, que va a ser una película que va a quedar en la historia del cine argentino, por lo menos. Y para mí, para la gente que trabajaba en la película, para la gente a la que le interesa el cine o la literatura o la música, esos son eventos, ¿no? O sea, una película es un evento. Y en cambio, para el resto de la gente, o sea, les da lo mismo. Entonces, un poco era en Formosa
todos nos hospedábamos en un hotel, que ya el hotel en sí mismo era todo un personaje, el hotel, de un hotel que había sido como un hotel muy lujoso en su momento y después había quedado ahí arrumbado, un hotel enorme cerca del río, al que, como pasa en muchos hoteles, la gente lo usa para ir a sacarse fotos después del casamiento, de los cumpleaños de 15 y tal. Y bueno, y se dio esa escena que yo justo estaba ahí, no sé qué estaba haciendo ahí como en el lobby, y lo veo por un lado a este tipo que aparece también, que en realidad tampoco era alguien que trabajara en la película, sino que era un puntero que había sido el encargado de ir a buscar a una viejita muy vieja, Pilagá, que participaba en la película, y que la vieja vivía en las Lomitas, o sea, como a 300 kilómetros de Formosa, o sea, muy, muy lejos. Y este tipo, como él hablaba Pilagá, había sido el encargado de ir a buscarla en un auto, y después la tenía que llevar de nuevo. Por ejemplo, la vieja no se había querido quedar en el hotel porque, nada, imagínense que son aborígenes, que, bueno, viven como en comunidades muy pequeñas, muy aisladas, en el caso de ella, que vivía en el campo. Entonces, todo era extraño. O sea, yo cuento también ahí cuando ella tiene que filmar la escena, que era en un lugar que era como una especie de pantano, porque había llovido mucho y era barro hasta las rodillas, literalmente. La vieja, que tenía como 80 años, la llevan la sientan en una silla de plástico y la llevan entre dos hombres porque no podía caminar esa mujer en ese lodazal. Claro, y la mujer va llorando porque es todo, o sea, todo es raro, ajeno para ella. Y bueno, ella no había querido entonces quedarse en el hotel, sino que dormía en la casa de una parienta que tenía ahí en Formosa, pero el tipo sí, él tenía que esperar, al otro día terminaban de rodar lo de la parte de ella. Entonces, claro, estaba el tipo ahí dando vueltas, que también cero interesado por la película, por el cine, por lo que sea, y de repente aparecía esta chica a sacarse fotos con el fotógrafo, la madre, y era como, o sea, no sé si eso se transmite. Era otra película, y era como también darte cuenta que lo que para vos, así, que perteneces al mundo intelectual o cultural, es importante, para el resto de la gente no, es intrascendente. Para mí esa escena hace el efecto de las medias de nylon. O sea, de las medias, claro, hace el efecto ese, ¿no? De sacarte. Poner la escena acá. No, hay otra escena también. Sí, como no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver con el rodaje, que está vinculada y un poco para ir culminando, dice, leo el texto, ¿no? Dice: los únicos vecinos de Derqui que se acercan y pasan el día entero en el rodaje, a veces hasta se suman a los almuerzos del equipo, son dos santafesinos, una pareja de unos 50 años, con dos perros de raza chica, caniches o una cruza, que malogran varias tomas con su ladrido agudo y penetrante. Son Miriam y Chiche, y llegaron al pueblo, ¿no?, a Derqui, hace 10 años con el proyecto de poner una planta incubadora de pollos. Y termina ahí. Y en otro fragmento más adelante dice, aparecen de nuevo estos dos personajes, incluso aparecen, y dice: desde que se cayó el proyecto de la planta incubadora de pollos, Chiche y Miriam están por marcharse de Derqui. Es decir, que casi desde el momento en que llegaron. Sin embargo, pasaron 10 años y todo fue quedando a medias. La casa sin revocar y con la mitad de los pisos de cemento y la otra mitad de tierra. Las cañas de bambú alrededor de una laguna sembradas con la idea de construir un lugar para la meditación y el reiki. Los árboles frutales para la producción de dulces artesanales siguen dando fruta y la fruta se echa a perder sin que nadie la recoja. La única idea firme en la pareja es volverse a su Santa Fe natal, poner un viñedo y tener abejas. Pero nunca logran vender el lote, nunca consiguen irse. Chiche recuerda con nostalgia la época en que vivió en Cipolletti con su primera mujer. Entonces las cosas salían bien
y hasta inventó la receta de un turrón de cereales y miel que se hizo famoso en la región del Río Negro. Tan famoso que un día llegó un agente de Arcor con una oferta: la receta a cambio del 1% de las ganancias de comercialización del turrón, para siempre. Chiche y su entonces esposa no aceptaron. A ella le parecía poco el 1%. Él todavía se lamenta. O sea, bueno, eso, qué sé yo, también tiene que ver, creo, con Sama, con el espíritu de Sama y del personaje, ¿no? Como la espera. Ellos también están queriendo irse y nunca se pueden ir y quedan ahí como atrapados en ese pueblo medio fantasma, porque ya casi no vive gente en ese pueblo. Amigos, espero que les haya gustado, les haya interesado. Creo que fue una gran conversación y algo que a mí siempre me sorprende, cómo cada encuentro de Todos Somos Raros es totalmente diferente, ¿no? En este caso, bueno, novela, película y diario de filmación. Espero que les haya interesado, que lo pasen muy, pero muy bien.